Tenemos unas cuantas cosas que ver y como siempre, bueno, vamos a ir empezando. Si tienen alguna duda, me van frenando, me van preguntando. La idea es continuar desde donde nos quedamos, que habíamos visto las transformaciones geométricas y qué le hacen a ciertas figuras, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es una cosa que se llama preimagen de un conjunto de vectores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esto de la preimagen? A ver, está bueno, hay que entender un poco el asunto, eh, primero a partir de cosas más elementales. O sea, fíjense que, vamos a poner acá el GeoGebra, no hablemos de transformaciones lineales, en lo cual por ahí el concepto se entiende mejor a través de una función de las que veíamos en análisis matemático o en la secundaria, en funciones lineales. A ver, todos conocemos una función cuadrática, ¿no? Entonces, yo te muestro una función cuadrática, el dominio está acá abajo y la imagen está acá arriba. Si yo me pregunto el punto x igual a 1, ¿cuál es su imagen? Su imagen es 2, ¿sí? O sea, si yo pienso cuando x igual a 1, entonces la función se corta con el gráfico a la altura y igual a 2. ¿Me siguen? Ahora, el camino al revés. Si yo mejor empiezo de la recta y igual a 2, ¿sí? Y yo digo, ¿cuál es la preimagen de 2? Bueno, cuidado, porque la preimagen de 2 son todos aquellos valores en el dominio que cuando yo le aplico la función van a parar a 2. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El único valor en la preimagen de 2 es el 1 o hay otro? Viene el menos uno. Muy bien. Yo puedo pensar que si yo hubiera agarrado x igual a menos 1, también hubiera llegado al 2. Entonces, esto quiere decir que la preimagen tiene que ver con a quiénes yo le aplico la función y llego al lugar donde quiero. Por ejemplo, eliminemos esto y esto y esto. Ahora, tomemos, por ejemplo, y igual a, por ejemplo, 5. Entonces, si yo tomo i igual a 5 en la imagen, ¿cuáles serían sus preimágenes? No sé si se escuchó la pregunta. Si yo tomo el valor en la imagen i igual a 5, ¿cuáles serían sus preimágenes? 2 y menos 2. Muy bien. Bueno, se va entendiendo el concepto, ¿no? Si yo busco las preimágenes, serían el menos 2 y el 2, que son quienes van a parar al 5 cuando yo le aplico la función. ¿Está bien? Bueno, no hay ninguna razón para que esto sea diferente en una transformación lineal. Si yo tengo una transformación lineal que va de Rn en Rm y además tengo un conjunto de vectores, por ejemplo, formado por una cierta cantidad de puntos en el codominio, vamos a definir la preimagen de ese conjunto como todos los vectores en el dominio que cuando yo le aplico la transformación lineal van a parar a ese conjunto, ¿sí? Cuidado, no debemos confundir t a la menos 1 con función inversa. Nosotros ni siquiera vimos todavía lo que es la función inversa, la transformación inversa. Esta notación significa preimagen. Cuando vean
una transformación lineal y arriba a la -1, lo que significa es preimagen. Esta notación significa la preimagen del conjunto de vectores M. ¿Y qué va a ser? Va a ser todo el conjunto de vectores B, tales que si yo le aplico la transformación a esos vectores, caen dentro del conjunto M. Y yo creo que con un ejemplo se va a entender muy bien. Por eso, antes de preguntarles si entendieron, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver. El ejercicio es hallar la preimagen t a la -1 de m del conjunto M a través de la transformación T e interpretar geométricamente. Geométrica. Bueno, a ver, la transformación en este caso va de R3 en R3 y tiene esta expresión matricial, ¿ok? Y en este caso el conjunto M es un solo vector, ¿lo ven? Uno solo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular la preimagen de este conjunto de vectores que tiene un solo vector, y bueno, lo que yo me voy a preguntar es, ¿a qué X? Es como una ecuación, ¿entienden? Yo me voy a preguntar, ¿a qué X le aplico la transformación? Y el resultado que me da es ese vector que está en el conjunto M. ¿Me explico? Entonces, fíjense, esto, al ser una ecuación, yo lo puedo plantear como, ¿qué quiere decir T de X? T de X es la matriz por el vector. Bueno, la matriz por el vector me tiene que dar como resultado este otro vector. Entonces entendemos instantáneamente que se trata de un sistema de ecuaciones. ¿Lo ven? Al fin y al cabo, para adivinar a cuál es X yo le aplico la transformación y me da como resultado un vector, termina siendo una ecuación, o mejor dicho, un sistema de ecuaciones, que si yo lo resuelvo, obtengo la respuesta que me está preguntando. Bueno, en este punto ya no les debería resultar algo complicado, porque ya hemos resuelto montones de sistemas con el método de Gauss. Entonces, para encontrar la preimagen, simplemente tengo que resolver el sistema, y no me voy a detener mucho acá porque es algo que nosotros ya lo hemos practicado hasta el cansancio. Bueno, cuando triangulan la matriz, después despejan, y en este caso, ¿qué van a encontrar? Que la preimagen es este vector. No sé si me explico, pero en realidad cuando ustedes tienen una transformación lineal, la transformación lineal convierte a un vector en otra cosa. Si le aplicas la transformación a un vector, te da un resultado. Acá la pregunta es la pregunta al revés. ¿Me entienden? O sea, sabiendo el resultado, ¿cuáles son los X que yo le aplico la transformación y me da este resultado? ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica de este problema? Perfecto. Bueno, vamos a ver si encontramos algún ejercicio para practicar entre todos de esto, ¿no? A ver. Después de transformaciones geométricas. Preimagen. A ver, vemos. Vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos a hacer el C. Fíjense que el ejercicio 18 es el que habla de esto, ¿no? Vamos a hacer el punto C para hacerlo entre todos, digo, ¿sí? O sea, en el punto C, en este caso, la transformación T va de R3 en R3, dada por
T de X igual X1 menos X3, X2, X2, ¿sí? Y me pide hallar. Vamos a hacer el 1, ¿sí? Me pide hallar T a la menos 1 de conjunto 2, 1, 2. Bueno, entonces, fíjense, menos 2, 1, 2. Este es el vector que yo quiero calcular su preimagen, ¿sí? O sea, para obtener la preimagen, tenemos que averiguar a cuáles vectores x1, x2, x3, al aplicarle la transformación lineal, el resultado que me da es menos 2, 1, 2. O sea, T de x1, x2, x3 me tiene que dar menos 2, 1, 2. Y acá empezamos a trabajar, ¿sí? El punto de partida es la pregunta que me hace. Y la empezamos a trabajar desde la definición de la transformación lineal. A veces me la pueden dar matricial, a veces, en este caso me dieron la expresión funcional, ¿ven? O sea, la expresión funcional, ¿cuál sería? Sería esta, y yo quiero que me dé esto de acá, ¿lo ven? Se trata de una ecuación vectorial o, análogamente, un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una ecuación vectorial, en realidad tengo una ecuación para cada lugar. Por lo tanto, tengo tres ecuaciones y en este caso, x1, x3, x2, tres incógnitas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería que x1 menos x3 me tiene que dar menos 2. X2 me tiene que dar 1. Y después me dice que X2 me tiene que dar 2. Pero qué macana. Esto no va a poder ser nunca, ¿lo ven? O sea, esto es absurdo, ¿sí? Porque no puede ser a la vez la segunda y tercera ecuación son contradictorias, ¿sí? Entonces la respuesta es que la preimagen de M es pasivo. O sea que no hay nadie que yo le aplique la transformación y me dé como resultado este vector. ¿Se entiende? Bueno, y fíjense que hasta ahora estuvimos calculando la preimagen de un solo vector. A lo mejor el conjunto podría tener más de un vector. Podría tener 2, podría tener 3, podría tener 4, o peor todavía, podría tener infinitos. Acá hay un ejemplo, y yo quiero que lo hagamos pasito por pasito, porque en todo el ejercicio 18, fíjense, acá me pide la preimagen de un conjunto, un solo vector. Acá me pide la preimagen de un conjunto, un solo vector. Acá me pide un solo vector. O sea, no hay muchas en donde me pida varios vectores, pero hay uno que sí, fíjense el B. En el B, el M no tiene una sola cosa, tiene infinitas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un parámetro acá, ¿lo ven? Me dice que el K es un número real, ¿lo ven? Cuidado con eso. O sea, el conjunto tiene infinitos vectores, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir al punto B